El Consejo de Seguridad de la ONU se está convirtiendo cada vez más en una plataforma para difundir noticias falsas sobre el ejército ruso. Pramila Patten, representante especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, presentó un informe sobre las supuestas atrocidades cometidas por militares rusos. Durante el último año se han reportado 125 casos de violencia sexual contra ucranianos. Sin embargo, no se ha presentado ninguna evidencia, solo quejas sobre la terrible crueldad en la zona de conflicto. En cuanto a las atrocidades verdaderamente cometidas por el ejército ucraniano, la misión de monitoreo de derechos humanos de la ONU en Ucrania muestra poco interés. Por eso, los investigadores rusos están recopilando actualmente todas las pruebas de los crímenes cometidos por soldados ucranianos. Por su parte, Rusia supervisa de cerca el cumplimiento de las convenciones sobre las reglas y la conducta de guerra, incluido el trato a los prisioneros de guerra. Han cambiado sus uniformes militares por uniformes de prisioneros. Los soldados y oficiales ucranianos han dejado las armas y el campo de batalla. No está permitido filmar a los prisioneros. Se desplazan hombro con hombro en pasos cortos al comedor. La comida de un prisionero consiste en una entrada, un segundo y bebida de frutas. Hoy tienen fideos y cebada con pescado enlatado. Mañana será carne de cerdo guisada con papas. Según las convenciones internacionales, un prisionero no debe perder peso, y no lo hacen. Muchos en la primera línea del frente nunca vieron comida como esta. Los prisioneros se preparan ellos mismos la comida. También hornean pan. El almacén tiene un suministro diario de 300 gramos de centeno y 200 gramos de trigo por persona. Rusia alimenta a cada detenido ucraniano 3 veces al día. En esta colonia, cerca de la línea del frente, antes solía haber criminales, pero ahora solo quedan prisioneros de guerra, más de 1000. Alexei Korol. El país nos abandonó, éramos carne de cañón, nos necesitaban solo hasta cierto punto. Durante varios años vivió en 2 frentes. Excavaba restos de caídos durante la Gran Guerra Patria y los enviaba a Rusia. Se hizo tatuajes con símbolos de la SS. Los miembros de Azov recibían 20.000 hryvnias al mes. Se les proporcionaba uniformes y se les otorgaba inmunidad. Si no tienes símbolos fascistas, no puedes militar en esta unidad. ¿Usted es fascista? En ese momento sí lo era. Seba, un conductor de tractor, podría haber ganado las mismas 20.000 hryvnias trabajando en los campos de su ciudad natal, Jersón, pero no quería sembrar ni cosechar. Después de su servicio obligatorio en el ejército de Ucrania, decidió servir en Azov. ¿Por qué no siguió trabajando en el tractor? No sé hacer nada bien con las manos. Pero para usar armas sí. Para eso no se necesita mucho. El Batallón Nacional Azov llegó a Mariupol en 2015. Comenzó con skinheads y activistas de extrema derecha de Ucrania Occidental. Luego se unieron los locales. La lealtad a los ideales del Tercer Reich y el odio hacia Rusia debían ser ganados mediante el trabajo. ¿Se les impuso el odio hacia los rusos en Donbass? Aunque yo mismo soy ruso. Nos decían que Rusia siempre ha querido someter a Ucrania. Azov se estaba preparando para la guerra. Utilizaban campos de entrenamiento y convirtieron la planta Azovstal en uno de ellos. Un año antes de la operación militar especial, los comandantes recibieron pases para ingresar a las empresas. Instalaron comunicaciones y conexiones a Internet en los búnkers. Todo estaba ahí, desde el puesto de mando hasta el hospital y la morgue. La ciudad puerto de 500.000 de habitantes fue destruida sin piedad en febrero de 2022. Los soldados ucranianos ocuparon los edificios más altos. Establecieron posiciones de tiro en los apartamentos de la gente. Llevaron maquinaria pesada a los patios. Dispararon con tanques y ametralladoras, provocando un fuego de respuesta, mientras utilizaban los residentes de la ciudad como escudos. Las mujeres, los niños y los ancianos se vieron obligados a esconderse en sótanos ante los constantes bombardeos. No se les permitía abandonar la ciudad. Los miembros de Azov se situaban en los puntos de control y disparaban a los refugiados por la espalda. ¿Por qué mató a civiles?
Resulta que las personas inocentes sufrieron por nada. Azov utilizaba a civiles como escudos cuando colocaba equipo militar cerca de edificios residenciales. Ставили технику, туда прилетало, гибли и мирные жители. Durante los combates en la ciudad no se podía ni enterrar a la gente. Solo en los garajes, en las calles se podían enterrar. Sabíamos que seríamos atacados y poníamos el equipo cerca de edificios residenciales, causando la muerte de civiles inocentes. Cuando empezaban los ataques era horrible. Toda la casa temblaba, la pintura se caía. No había luz, pero seguíamos dibujando y era una felicidad para mí. Solo necesitaba dos colores, blanco y negro, como la vida. La guerra permanecía más allá de los confines del asedio. Marina Ivanova, una profesora, siguió trabajando durante los bombardeos. Usaba carbón en las paredes del sótano, donde se resguardaban de la muerte. Mi esposo no me permitía salir a la calle. Tampoco nos dejaban salir. Ni siquiera nos permitían vaciar el cubo de la basura. Disparaban de inmediato. Los miembros de Azov estaban en el patio. La casa ardía y les rogaba que nos dejaran salir. Le amarramos el hocico al perro para que no ladrara. Ellos creían que éramos solo 2 personas, pero éramos 10. Toda mi familia. Desde los edificios altos, las ventanas negras muestran el destino roto de alguien. Un poco más lejos, desde la parada de autobús, los residentes observan cómo sus antiguas vidas desaparecen bajo toneladas de concreto colapsado. Queríamos comer, aunque fuera solo pan. Pronto se acabó la harina y eso es todo. Todos los niños estábamos en el patio. Llegaron los militares y nos dieron dulces. A mí hasta se me había olvidado que existían los dulces. Me olvidé hasta de mis pelmeni. Las tensiones se intensificaron dentro de las filas de Azov. Atrapados en los sótanos de Azovstal, empezaron a perder más y más combatientes y se agotaron sus suministros. El hospital de la fábrica ya no tenía espacio para los heridos, que estaban tirados en el suelo. La rendición era inevitable, pero los comandantes se aplazaban. La rendición me parecía una especie de horror. O mueres por infección o mueres en cautiverio. ¿Cómo te sentiste cuando te rendiste? Sentí alivio, porque finalmente todo había terminado. Nada vergonzoso, vivo y bien, es suficiente. Уже это все можно выбросить. Ничего позорного, ничего, просто жив и хорошо. Esperaron hasta el final con la esperanza de poder negociar, que Turquía vendría y los llevaría con banderas y los sacaría triunfantes. En otras palabras, contaban con una operación de rescate, pero resultó que nadie quería llevárselos. Fueron textualmente abandonados a su suerte. El grupo de asalto de Dog expulsó a los nazis de los edificios de la fábrica y capturó a los miembros de Azov. Intentaron negociar. Afirmaban que civiles se escondían en los búnkeres. Sin embargo, cuando los combatientes de la República Popular de Donetsk descendieron al sótano, no encontraron nada de lo que decían. Probablemente hubiera dado la orden de un ataque para acabar con ellos, pero ellos querían morir de manera hermosa, como corresponde morir en batalla. Comenzaron a negociar con civiles, buscando formas de rendirse, gritando, pidiendo ayuda a cualquiera que encontraban. No tienen honor. Es por eso que perderán. Les falta el coraje militar. Nos dijeron que después de 3 o 4 meses comenzarían a reemplazarnos, pero resultó que reemplazaron a los oficiales y nosotros estamos aquí ya 1 año y medio esperando quién sabe qué. ¿Vas a volver al frente por Zelensky? No, ya es suficiente para mí. Estoy harto de estas tonterías nacionalistas. Los rostros de los prisioneros comunes se asoman por las ventanas de las barracas. El miedo a una condena de prisión interminable se congela en sus ojos. A 1 kilómetro de la colonia caen proyectiles. Los soldados del ejército ucraniano continúan disparando sobre los civiles, sobre el pueblo de Donbass.